todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Por el bien de todos, primero los pobres. Tenemos de fondo el Cañón del Sumidero y estamos aquí en Chiapas con Zoé. Gracias, Zoé, por darnos unos minutos que queremos compartir con la militancia y con la gente que nos escucha y que nos ve. ¿Qué se ha hecho en estos 3 años de transformación? Y bueno, tú has estado al frente de uno de los, yo creo que retos más importantes, que es el objetivo concreto de garantizar un sistema de salud, además con medicamentos gratuitos para todas y para todos. Y te tocó la pandemia, pero igual conocerte primero un poco más. Tú eres de acá de Chiapas, ¿no? Sí, soy de acá, soy chiapaneco de Tuxtla, Citlali. Conejo, nos decimos aquí los chiapanecos a los que somos de Tuxtla. Conejos soques, valientes. Y pues sí, mis padres, mi padre es de chiapaneco, mi madre es de Michoacán, pero mi familia incluso viene de la Sierra Madre, de Motocintla, de Mendoza, particularmente de una comunidad que se llama Belisario Domínguez, muy pegadito pues ya a Guatemala, ¿no? Una zona hermosísima, la Sierra Madre de Chiapas, productora de café, y además pues el hogar el bosque de niebla más importante que tiene el país. Entonces, pues sí, orgullosamente chiapaneco, casado con chiapaneca y con hijos chiapanecos. Oye, y tus orígenes siempre han sido de izquierda. Tú eres un funcionario ahora joven, pero en realidad te has dedicado al quehacer político desde hace varios años. Has sido diputado local, senador, y bueno, has siempre mantenido una línea de izquierda cercana al movimiento. Hoy formas parte trascendental y yo creo que hasta estratégica del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Igual si nos compartes cómo fue tu acercamiento al movimiento obradorista, desde cuándo has acompañado al licenciado Andrés Manuel, que a ti te tocó coordinar la campaña, de las varias campañas y luchas que ha tenido nuestro movimiento. Así es, sí, en 2012, pero justo antes de eso, yo estudié ciencia política, como le he dicho al licenciado López Obrador, soy itamita pero de ciencia política, entonces esos no somos tan malos. No, la verdad que yo soy ciencia política, yo entré a la universidad justo en el año de la huelga de la UNAM y sí creo que así como nuestro presidente, la ciencia política te permite tener una visión más amplia de las cosas, de la administración pública, pero también de la política como ejercicio del poder al servicio del pueblo. Y me dediqué mucho tiempo a escribir, a participar en medios de comunicación. En 2008 fue un año importante para mí porque obtuve el Premio Nacional de Periodismo. Y ahí dije, hasta aquí con el análisis político, hasta aquí con esta visión de acercarse a la política desde la observación, y había que pasar a la acción. En aquellos años yo empezaba a trabajar algunas cosas con productores de café de la Sierra Madre, ahí justamente de Motocintla, de Bellavista, en proyectos que tenían que ver con lo ambiental, con el intercambio de bonos de carbono, con construir un corredor medioambiental en la sierra, que yo estoy convencido que es uno de los proyectos que le puede dar viabilidad a esa zona de Chiapas, una zona muy pobre, muy abandonada también. Entonces me invitan a ser candidato en aquel momento de lo que era la coalición del PRD, Convergencia Democrática y demás. En 2010 fui diputado local y presidente del Congreso, y en 2012, cuando en Chiapas empieza a haber un fenómeno de éxodo de todos los partidos, del PRI, del PRD también, de todos los partidos hacia el Partido Verde Ecologista de México, pues yo decido mantenerme en mis convicciones y mantenerme en donde estaba. En 2012 eso fue una elección que a muchas manifestaciones, expresiones de la izquierda tradicional de Chiapas, el avasallamiento del Verde fue enorme en aquel año. Las cosas ahí están y es la historia, esa no se puede cambiar. Decir, más que éxodo fue un tema del Verde de cooptación, ¿no? De articulación para convertirse no en un partido político al servicio, hay que decirlo. Sí, era una lógica... Una lógica de poder por el poder. Exactamente, entonces, a pesar de invitaciones, de presiones, yo decidí mantenerme en donde estaba.
Hubo un proceso importante político para lograr la unidad de las expresiones de izquierda de aquel momento de cara a la elección del 2012. El López Obradorismo en 2006 y en 2012 también se expresó en Chiapas más allá de los partidos. Eso es algo que hasta que llega Morena, honestamente el López Obradorismo era superior a todas las organizaciones sociales y a todos los partidos de izquierda. Entonces yo me mantengo ahí. En algún momento, la verdad que es uno de los momentos más importantes de mi vida política. El licenciado López Obrador me recibe ahí en Chihuahua. Me dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Ya se había logrado el gran acuerdo de mantener a la izquierda unida. Le dije, pues regresar a mi tierra y seguir apoyando desde donde sea. Y tuvo un gesto muy importante, me dijo, vete al coordinador de la campaña. O sea, el licenciado controla y vaya, tiene un pulso muy cercano de las cosas en los recorridos, en las giras y en la capacidad de organización. Pero es algo que para mí es importante, pues que en 2012 tuviera yo esa función. Poco tiempo después, por diferentes cuestiones de impugnaciones, pleitos internos que tanto daño hacen, terminan impugnando al que era entonces candidato al Senado, y yo salgo muy poquito antes de la elección, justamente porque en ese momento yo no era militante del PRD y buscaban una figura que estuviera externo. Así fue como me convertí en senador, perdimos el Senado, yo entré por la primera minoría, sin embargo la votación por el presidente, por el licenciado en el 2012 superó la votación del 2006, o sea, hubo un incremento ahí. Entonces, bueno, fui al Senado. En aquel momento, como muchos recordarán, pues todavía no existía Morena como partido. Éramos 22 senadores, pues que habíamos salido de la elección del 12 con el licenciado López Obrador, donde estaban Adán Augusto, Rabindranath, Alejandro Encinas, el propio Mario Delgado, sí, Dolores Padierna, muchos compañeros que hoy forman parte, como tú dices, y son protagonistas de la transformación. Y ahí nos mantuvimos en esa posición. Nos tocó dar batallas duras, justamente como la energética. Sí. Quizá la más pesada, la más difícil fue la reforma energética. Votamos en contra, pero no solamente votamos en contra, dimos un debate, porque escuchábamos afuera, tú recordarás, cuando había esas monedas y los cucharazos en las vallas que sitiaron el Senado para que el pueblo no se pudiera acercar. Nosotros insistíamos que tenía que abrirse el debate, incluso en la televisión nacional, y que la gente supiera qué estaba pasando allá adentro. Poco les importó a los que impusieron su voluntad, pero recordarás que también el licenciado en aquellos años nos convocó a aplicar uno de los mecanismos de participación democrática y de participación directa que ya tenía el país, que era la consulta popular. Se juntaron las firmas, Chiapas aportó un número importante de firmas, hicimos asambleas, nos parábamos en los parques. La gente estaba muy dormida y muy convencida en ese momento de que el pacto y de acuerdo que iba a traer cosas buenas. Desafortunadamente les mintieron. Juntamos las firmas y la Corte nos dijo que no se podía hacer la consulta. Y por eso es tan importante hoy recordar de dónde veníamos desde aquel momento. A la invitación del licenciado López Obrador me sumo a las filas de Morena en el año 2016, y lo hice de una manera como creo que todos debemos actuar en el movimiento y en el partido, buscando a los referentes que en ese momento, desde el presidente del comité, un compañero que nos hicimos grandes amigos, el doctor Oscar Gurría, que desafortunadamente falleció, Memo Santiago, me acuerdo que lo fui a ver allá a San Cristóbal, para decirles que yo por más senador que fuera me ponía a las órdenes del partido y en la función que se me quisiera dar. Y que si era presidir el comité distrital 1638 en Plan de Ayala, que es el que presido a mucha honra, pues desde ahí vamos a construir. Y así lo hice. Entonces, bueno, ese ha sido ese paso, y creo que tiene que ver justo con una palabra que en política es clave: congruencia. Hacer las cosas con dignidad y tener siempre una congruencia de qué es en lo que uno cree. Si uno deja de hacer, primero si deja de decir lo que piensa y luego deja de hacer lo que dice, pues no vale nada. Entonces, esa es la palabra. Y después, el licenciado López Obrador, participé en el proceso interno de Morena, en la encuesta para la candidatura a gobernador,
antes de que se dieran a conocer los resultados, lo dije y estoy convencido que fue lo correcto. Yo planteé que iba no solamente a reconocer cualesquiera que fueran los resultados, sino apoyar al ganador si la encuesta no me favorecía, y así lo hice al día siguiente. El compañero Rutilio Escandón participó, ganó la encuesta, y yo al día siguiente lo acompañé al registro de su candidatura. Y después lo acompañé como debe de ser, porque había ocurrido previamente un episodio allá en la Ciudad de México que yo estaba seguro que no podíamos mandar esa señal en Chiapas, y estoy seguro que eso tampoco debe ocurrir ahora. Después de eso, el licenciado me invitó a participar al gobierno, en particular a la Secretaría de Gobernación, pero como él dice, pues para hacer guisado de liebre había que agarrar la liebre. Entonces vine a participar, a sumarme en un distrito, el distrito 6, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, que incluye municipios de Chiapa de Corzo, Coite y demás, y desde ahí le sumamos a la campaña. Como muchos otros compañeros, empezamos en la legislatura, pero pedí licencia para incorporarme ya al equipo de gobierno en gobernación. Ah, cierto, tú fuiste diputado también, sí, de los que iniciaron. Pues fíjate que yo he pensado mucho en estos días que se discute la reforma eléctrica, que la mafia del poder de la que hablaba el presidente, es decir, el poder económico, las empresas que se han favorecido por amiguismos, claro, por leyes a modo como la reforma energética, esos que se creían dueños de este país siguen siendo los mismos, sí, y ahora están tratando de resistir a un cambio, ¿no? Y nosotros somos más, pero también seguimos siendo los mismos. Si pensamos, claro, en todos los senadores que en ese entonces, aun cuando no existía Morena, estaban vinculados al movimiento obradorista, hoy sí, todos están acompañando al gobierno de la transformación de una u otra forma, ¿no? Claro. Mario Delgado es presidente del partido, Laida Sansores, que también era senadora en ese, claro, entonces, ahora es gobernadora de Campeche, el ingeniero Bartlett. Exacto. Bueno, Dolores, aunque no era senador, pero le decíamos que era el senador número 23, era Víctor Castro, claro, que ahí estaba en el grupo de trabajo del Senado, y efectivamente estaba Ana Guevara, también, y muchos otros compañeros, que además al final, cuando empezamos a tomar las decisiones, pues de estar en el lado correcto de la historia, y nos sumamos al movimiento, nos sumamos también ya en la parte final, porque también en la parte final del periodo neoliberal, en el Senado intentaron hacer todavía algunas que otras, cuando ya sabían prácticamente que iban a perder. Entonces, ese momento creo que fue bien importante, porque si bien las dos bancadas, la del PT y la que entonces era el PRD, y que luego se fusionó en una sola bancada grande que se llamaba PT Morena, algunos compañeros decidieron quedarse entonces en el PRD, que les respeta, pero bueno, no se comparte su posición, y creo que dimos una buena batalla. Y algo que fue bien importante fue que, como lo dice el presidente López Obrador, en política el tiempo es fundamental, es un asunto de tiempos, y desde el día, prácticamente solo descansó el lunes después de la elección, y el martes estaba ya convocándonos a los que íbamos a formar parte del gobierno, y ahí empezó una etapa bien interesante en la que tuve el gusto y el honor de participar, que fue empezar a preparar todas las leyes que se iban a ingresar inmediatamente en cuanto se instalara la nueva legislatura. Como sabes, pues la legislatura entra en septiembre, y el licenciado López Obrador en diciembre, y esos 3 meses él no se iba a poner a descansar, porque no es para irse porque va a venir el trabajo pesado, no. Fueron de mucho trabajo, de mucha planeación, de muchísima planeación. Incluso es bien interesante, sacamos la Ley Orgánica de la Administración Pública, que separaba gobernación de seguridad y generaba la figura de la Oficialía Mayor de Hacienda, la coordinación de programas sociales de bienestar, o sea, la Oficina de Estrategia Digital, que hoy son, como tú dices, estratégicas, se formaron desde ese momento, y las hicimos en el equipo que iba a ser gobernación, con la ministra Sánchez Cordero, exacto, en esa transición. La ley de remuneraciones de los servidores públicos, ahí también se votó antes de que el licenciado llegara, asumiera a mí me tocó que yo ya estaba como senador. Ah, claro, exactamente. Entonces, bueno, pues somos compañeros de legislatura. Y ¿sabes qué otra también? La del fuero. Ahí empezó, fue de las primeras que presentó el licenciado, esa fue la primera, porque tuve el honor de llevarla al Senado, porque la gobernación pues es el enlace oficial, y en la subsecretaría en la que yo tenía encargado, fue llevarle la primera iniciativa del presidente López Obrador al entonces presidente del Senado, Martí Batres, y que fue la del fuero.
La ley orgánica de la Fiscalía también la hicimos antes. Entonces, esa etapa me permitió mucho estar en contacto con quienes después pues, ya son compañeros ahora del gobierno, del movimiento, pero que están ahora en cargos del gobierno. Y yo creo que y para la reflexión también de la militancia, pero sobre todo para la acción, o sea, creo que nuestro movimiento ha transitado de ser oposición, de ser resistencia, tú eres una prueba clara, ahora a ser gobierno. Claro. Y Andrés Manuel ha dicho que la política, entre otras cosas, es el equilibrio entre principios y eficacia. Claro, sí. Creo, Zoe, sin echar guayabazos, como dicen, creo que tú eres uno de los perfiles como funcionarios, como político, que más podría ejemplificar eso. Es decir, actuar con principios, actuar con eficacia, entender que ese es un proyecto de nación, saber cuándo toca, cuándo no toca. Sí, claro. Y el presidente yo creo que ha generado esa confianza. Digo, quienes lo conocemos sabemos que él no es un hombre que se deje llevar por las subjetividades, ¿no? O sea, él sabe que su misión es inventar un proyecto de nación a 6 años que nos permita seguir construyendo una patria diferente. Y te llama al IMSS después de que lamentablemente renuncia, más bien, no lamentablemente, pero que renuncia Germán Martínez, y yo creo que te llama por eso, porque, a ver, es estratégico para él. Sí, yo creo que efectivamente, mira, hay 2 momentos ahí importantes. Justo en los primeros 4 meses del gobierno, una de las instituciones claves del movimiento y de la transformación, que hoy ya la vemos plenamente instalada en todo el país, trabajando en la Guardia Nacional. Y esa parte también fue como de los encargos más importantes que se me dio, porque ahí sí era importante que la Guardia surgiera como una institución de consenso, porque la creación de instituciones, al final de cuentas, pueden tener problemas en su curso de implementación, y la Guardia fue la primera reforma a la Constitución, la segunda reforma a la Constitución que se logra, con el consenso de todos, sin traicionar el principio que se tenía desde la campaña, porque esa es la otra grandeza de nuestro movimiento. Nada de lo que se ha hecho se dejó de decir en la campaña, todo estaba anunciado, y no desde Metlatónoc, en 2006, donde inició el primer recorrido del presidente López Obrador a la presidencia, ya estaban las bases. Entonces, Guardia Nacional, la verdad que fue una experiencia interesante, que permitió mucha coordinación con el gobierno, con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas políticas, y la verdad que en ese momento, ya con el trabajo terminado, finalizado, de la reforma constitucional y las leyes secundarias, pues ocurre esta renuncia al IMSS, y pues recibo la invitación del licenciado, y con mucho honor y orgullo lo digo, porque creo que los servidores públicos la única riqueza que podemos tener es la de la memoria y de lo que nos llevamos en nuestra historia. Él me dice, quiero nombrarte porque tenemos cuadros, no necesitamos traer cuadros de fuera, ni buscar de otros lados para esa posición tan importante, porque además efectivamente ya venía un momento que hoy estamos viviendo de buscar la universalización de la salud. Empezamos un recorrido también extraordinario por 19 estados del país, por los hospitales. Es decir, antes de la pandemia ya estaba en el foco y en el plan y en las prioridades la salud. Y bueno, luego viene la pandemia, que ha sido uno de los momentos más desafiantes, yo creo que para todos, más difíciles, más retadores, pero teniendo claridad de por qué estamos en donde estamos y cuál es el rumbo que le queremos dar a las instituciones, pues creo que era más fácil. El IMSS era una institución, quizá igual que la CFE o Pemex, que se había ido debilitando y debilitando. En la conciencia de los neoliberales, que privatizarla hubiera sido la revolución en el país quizá, pero la fueron debilitando en pedacitos, en partes, para que empezara a tener malos servicios y eventualmente se juntara una opinión general de que se tenía que privatizar. No lo lograron, y hoy estamos al contrario, fortaleciéndola. Solo te voy a dar un dato. Cuando yo entré en el IMSS, ingresaban al año médicos generales que están haciendo su residencia para ser especialistas, 4,500.
hace unos días recibimos a los nuevos, este año entraron 9,100, o sea, eso es, y cuesta pues, pero es una inversión que le va a quedar a las siguientes generaciones de seguir formando más especialistas, porque hay cosas como lo energético, pero también la salud, que no se pueden perder las rectorías del Estado, y la pandemia es la evidencia. Si no hubiera estado el IMSS, si hubiéramos tenido puras instituciones privadas, o si el modelo de Fox de aseguramiento puro, y que el IMSS solo se dedicara a pagar hospitales privados, las muertes, el sufrimiento hubiera sido mayor del que de por sí pues la pandemia trajo. Y no hubiera habido las camas suficientes, No. Porque a ver, yo recuerdo que uno de los objetivos que se plantearon al inicio de la pandemia es que nadie se quedara sin una cama. Que sí vimos en Europa, que sí vimos en varios países. En Sudamérica. Yo creo que ese objetivo no es menor en un país donde se fue debilitando la salud pública. Y yo creo que es importante reiterarlo. Andrés Manuel López Obrador ya había iniciado una ruta para fortalecer el sistema de salud. Antes de la pandemia, muchos de los hospitales que inauguraban los gobiernos neoliberales sin tener camas, sin tener, ni médicos, él empezó, digamos, como a instrumentarlo. Claro, ¿no? Y eso es clave lo que acabas de decir, porque la respuesta fue sanitaria, pero humanitaria. Sí. Es decir, el Estado se tenía que hacer cargo de que todos tuvieran una cama y especialistas que los pudieran atender, sin importar si eran derechohabientes o no del Seguro Social o de donde fuera. Era enfrentar la pandemia en esa dimensión de la atención hospitalaria con 32 sistemas, así de fragmentado estaba. Y 32 sistemas estatales conducidos por gobernadores en ese momento, pues de todos los partidos. Y había que poner la garantía de que la respuesta federal fue la del Seguro Social. No hay otra institución federal tan grande. El ISSSTE pues tiene una capacidad menor, pero fuimos nosotros quienes atendimos también a los no derechohabientes. Y acá hay una parte clave de lo que acabas de decir. Cuando escucha uno a los exsecretarios de salud diciendo que el Seguro Popular y demás, yo les preguntaría, de los hospitales que inauguraron y que no estaban listos porque no estaban totalmente equipados, no estaban terminados o no tenían personal, que revisen cuántas camas pusieron para COVID. Muchos hospitales de esos no pusieron una sola cama porque no estaban operando. Hoy los estamos rescatando y sacando de esa situación, pero justo el rumbo que se le estaba dando a la salud, hacia lo privado, hacia lo deshumanizado, pues era completamente incorrecto. Y sí, el IMSS, para darnos una idea, el país llegó a tener 35,000 camas para alguien que necesitara COVID. De esas 35,000, 20,000 eran del IMSS. Derechohabientes o no derechohabientes. Entonces, bueno, fue muy difícil, pero también había historia en esa institución, estar a la altura de su propia historia y no tener una mancha de no haber estado a la altura de la circunstancia. Es una de las grandezas de nuestros técnicos profesionales, que a pesar de malos gobiernos, de malas decisiones, de que se les han tratado de debilitar desde dentro, desde las propias directrices, hay una capacidad de profesionales que han resistido desde las instituciones, ¿no? Y que realmente son con los que se está sacando adelante con esta nueva directriz, con nuevas indicaciones, con una vocación sin corrupción. Por ejemplo, tuve un conocido que participó en el nombramiento de las delegaciones en los estados, ¿no? Y estaba impresionado que toda su vida nunca había visto un proceso tan transparente, ¿no? que era a través de realmente hacer un examen, estar, digamos, evaluado, y no bajo la lógica de la corrupción, del amigo, el cuate, el que paga para tener una delegación. No, y además, fíjate, esas cosas, las instituciones del cardenismo sobre todo, yo honestamente me declaro cardenista por la admiración que le tengo a su periodo, al general Lázaro y al general Mújica. A pesar que soy de editar mi tesis de licenciatura sobre el general Mújica, que es uno de mis héroes, pero las instituciones que ellos crearon eran tan grandes que justamente pasaba a segundo término de dónde fuera uno, cuáles eran sus intenciones. Y el personal, así como las Fuerzas Armadas o incluso los ingenieros aquí de las presas, iban a donde tenían que ir, donde los necesitaba el Estado, donde los necesitaba la nación como proyecto. Y en el caso del IMSS así era, pero eso se empezó a pervertir. Entonces, cuando llegamos, todos los delegados del IMSS eran políticos, eran nombramientos a partir de otros cálculos. Yo no sé qué hubiera pasado si eso hubiera estado vigente cuando vino la pandemia. Afortunadamente lo hicimos antes y dijimos, si el problema del IMSS tiene que ver con atención médica, que sean los médicos, médicas, enfermeras también, que participaron y son hoy representantes, delegadas. Nunca alguien hubiera imaginado que una enfermera
iba a estar al frente de una delegación del IMSS, fueron quienes entraron y el 15 de febrero del 2020 se les nombró. Yo, como les decía, yo me corté el dedo, o sea, dejó de haber dedazo, ¿no? De quién es el amigo del director. Hicieron un examen, después del examen hicieron entrevistas, todo un proceso, y al saber que teníamos a las mejores y los mejores, porque es paritario también, hicimos una tómbola para decidir a dónde iban a ir a trabajar. Y la verdad que eso fue una gran decisión premonitoria a la pandemia, porque con ellos al frente sabíamos que conocían a la institución, tenían la visión sanitaria y no de la grilla y de la corrupción que caracterizaba anteriormente a los delegados del Seguro Social. Entonces fue una gran ventaja y honestamente se rifaron como pocos, o sea, llegar a un espacio nuevo, a un estado que no conocían y luego enfrentar una pandemia. Yo les he preguntado siempre, cuando cumplieron un año, hice una gira a todo el país para verlos. En su primer aniversario les decía, si sabían que venía la pandemia, hubiera tomado la misma decisión. Y todos decían sí, porque es la lógica del llamado de la nación. Claro. Y no es menor, y uno puede pensar que es discursivo y que es un choro romántico. No, lo es. Para quienes es importante eso, para quienes necesitamos de esos elementos a la hora de irnos a dormir en la noche, o que necesitamos de esos elementos porque sabemos que nuestras hijas e hijos algún día nos van a preguntar, bueno, ¿y tú dónde andabas? ¿No? ¿Y tú qué estabas haciendo? ¿Y de qué lado estabas? Entonces, bueno, pues eso es bien emocionante. Y como en otras cosas, el IMSS, desde antes, cuando ya se había intentado privatizar, quienes lo salvaron fueron sus trabajadores, que salieron a las calles y que evitaron que Fox privatizara el Seguro Social, porque era la intención, estaba cantada así, ¿no? Y en muchas otras instituciones ha ocurrido lo mismo, ¿no? Y qué bueno, y eso hay que reconocerlo. Y que eso no lo entiende la oposición, es decir, cuando atacan a López Obrador, al secretario de Salud, al subsecretario, a ti, no entienden que están atacando a personas, claro, porque es más allá, digamos, todo el tema, todo el procesamiento de la pandemia, es mucho gracias a profesionales de la salud que antes entregaban ya su vida, su vocación, su talento, y que ahora mucho más, ¿no? Entonces, creo que es parte de esta mezquindad que nos ha tocado ver del otro lado. Nosotros fuimos oposición, jamás fuimos así, pero bueno, como tú dices, pues yo creo que la historia juzgará, las próximas generaciones estarán observando, y por eso es importante detenernos entre la vorágine de tanta avance que hay en el gobierno de la Cuarta Transformación, pues detenernos también en los detalles de qué se ha hecho, y preguntarte sobre algo que ha sido probablemente muy complejo en términos de que no se ha explicado y que la mezquindad de la oposición lo ha utilizado mucho. El tema de la falta de medicamentos, ¿cómo estaba el control, el suministro? Todo esto que desde el movimiento sabemos que había un control y una corrupción, que el presidente pone un manazo en la mesa, y la reacción de las farmacéuticas es, yo diría que hasta criminal, es decir, empiezan un sabotaje, y eso es lo que ha generado, digamos, la falta de abasto en algunos lados. Y nos tocó, a mí todavía estaba como senadora, pues aprobar esta ley que nos permite comprar medicamentos en el extranjero. Entonces, bueno, igual si pudieras compartir un poco mira, de eso. Eso había empezado desde antes de la pandemia. Y justamente hay veces que revelar una situación puede ser muy, muy dramático, pero es importante que se conozca la verdad. Primero, en el país, en 2015 había iniciado un proceso en donde, llamado consolidación, que la hacía el Seguro Social, en donde decía, que todas las instituciones de salud compren los medicamentos en una sola gran compra para aumentar el volumen y tener mejores precios y demás. Y suena bien, o sea, si uno lo escucha y dice, bueno, tiene lógica, pero tenía dos problemas principales. El primero, era como si uno va pasando por diferentes departamentos en un edificio y pide la lista del súper de cada quien, y algunos comen algunas cosas y otras. Entonces la consolidación primero no era terapéutica, es decir, se compraba lo que pedía cada institución, y cada institución podía estar buscando tratamientos diferentes para las mismas enfermedades. Eso era un problema inicial. El segundo fue que si eso hubiera llevado a una mayor competencia de la industria farmacéutica, pues bueno, hubiera tenido alguna ventaja. Sin embargo, quienes se apropiaron de la consolidación ni siquiera fueron las farmacéuticas, ni siquiera fueron lo que se conoce como la Big Pharma y estos grandes laboratorios internacionales. No, fueron coyotes de Angora, si se puede decir así. Fueron empresas que se crearon,
que no producen medicamentos, en la gran mayoría de ellas, que son distribuidores y que tenían sometidos a los laboratorios para decir, tú tienes que vender, comprarme a mí la distribución. Eran 10 empresas, no más, que tenían apropiada la compra total que asciende a 90,000 millones de pesos de todos los medicamentos. O sea, no había competencia. Ellos se llevaban el 80% de esas partidas y las otras no se las llevaban porque eran medicamentos de patente y cosas así. Entonces, esas empresas, todas vinculadas con actores políticos del pasado, todas, se convertían en intermediarios y lo que se lograba era que tuvieran el control. Nosotros, con todo lo duro que esto significa, cambiamos esa regla. Y para mí el abasto es cuántas recetas se surten completamente en una farmacia, porque ese es el nivel que sí ve la gente. Entonces tú puedes decir, o decían, están llenos los almacenes, pero si los almacenes están llenos, pero las recetas no se están negando, no se traduce en bienestar para la población. Desmontar eso fue muy difícil, porque la amenaza era realmente decir, pues se cierra la distribución, se cierra la producción y se cierra la venta. Yo siempre he pensado, y también lo digo para la pandemia, que eventualmente muchos privados tendrán que ser llamados a cuentas, porque intentaron hacer negocios, sabían que el Estado estaba ahorcado con algunos insumos en la pandemia y no les importó y nunca hubo solidaridad ni mucho menos. Pero bueno, entonces eso lo que se resuelve es primero 3 eficiencias. La primera eficiencia terapéutica. Para el mismo padecimiento, para la misma enfermedad, los mismos medicamentos, todas las instituciones. Segunda eficiencia, la eficiencia en términos de salud pública, es decir, donde se debe de buscar que el medicamento sea, por decirte algo, de una sola dosis o de una sola toma o de una toma al día y no a partir de lo que tengan los privados, que te impongan mecanismos que para la conducta de los mexicanos puedan ser problemáticos. Y la tercera condición, que es una eficiencia ahí sí en los costos y en buscar que sean los mejores medicamentos. ¿Cómo se logró eso? Haciendo paneles de los mejores expertos del país, que también a veces está en la práctica privada y es válido, de cada una de las enfermedades. Entonces se juntaba a las mejores y los mejores cardiólogos y decían, el estado del arte, lo más nuevo para la dislipidemia es este medicamento. Y entonces ese había que ir a comprar, porque en esa compra consolidada se seguían comprando medicamentos que ya ninguna fábrica producía, o que solo las producían para México. Laboratorios internacionales, porque decían, pues México la sigue comprando, pero en el mundo ya nadie la compra porque hay medicamentos de nueva generación. Eso también se terminó. Entonces es un proceso complejo. Y luego imagínate ese proceso, hacerlo con la pandemia en medio, donde sí hubo disminución en las líneas de producción de muchos bienes, incluidos los medicamentos, sí se complicaron las cosas. Pero hoy, honestamente, ya se ha ido estabilizando. En el IMSS no hemos bajado en ningún momento de tener un 91-92% del surtimiento de las recetas, y en cada caso donde hay una receta rechazada se busca cómo resolver, desde pedirle a un estado vecino, a un hospital cercano del propio instituto, o buscarle resolver a la población. No ha sido fácil. Durante la pandemia incluso hicimos cosas muy novedosas, como llevar el medicamento a los domicilios de las familias, sobre todo personas que no queríamos que salieran de sus casas por algunas enfermedades que eran además comorbilidades asociadas a COVID y a que se pusieran graves, y es lo que vamos a seguir haciendo. En temas importantes, VIH por ejemplo, estamos ya haciendo PrEP, incorporamos de manera muy rápida el uso de antirretrovirales, o sea, y tenemos que seguir. En el tema de niños con cáncer, por ejemplo, todo el mundo habla del abasto. Nosotros nos reunimos todas las semanas con los papás y ya ahorita los problemas son de atención, es decir, algún problema que no le quisieron recibir un niño a una hora, cosas así. Pero yo les he dicho, el problema no es resolver el abasto, el problema es resolver la sobrevida de los niños y niñas con cáncer en México, porque nadie habla de eso, porque la sobrevida empezó a disminuirse. La sobrevida es un niño con diagnóstico, una niña con diagnóstico, cuáles son las probabilidades de que se salve, ¿no? Y en México tenemos números bajos desde hace muchos años. Cuando se decía que el abasto era pleno, eso no se significaba en que hubiera mejor sobrevida. Claro. Esas son las causas que nos deben de convocar. Y algo que decías, esa mezquindad
honestamente yo me he puesto a ver en partes del mundo para entender, y decía, la oposición fue así en todos lados, y la verdad que no. La pandemia sí fue de esos momentos medio de neutralidad donde decían, hay que apoyar al gobierno en turno y hay que ver cómo ayudar. De repente sí uno dice, pareciera que querían que nos fuera mal, y querían estar encontrando el error, y ese era un error de personas que estaban arriesgando la vida, y aún así decían, es que, recuerdo mucho un caso muy al inicio, unos compañeros camilleros con todo el equipo de protección personal, con una cápsula, bajando una camilla, un joven con COVID de 35 años, hacen mal la maniobra y se cae. Todos los días se hacen 1,500 traslados de esos, y no fallan. Pero falla uno, y toda la oposición en el señalamiento a un compañero que había tenido un error humano en el momento más crítico. No le pasó nada a la persona que se cayó, pero yo decía, ¿cómo alguien puede tener esa actitud de querer ver caer al compañero, sea del partido que sea? Creo que eso no ha sido justo, pero bueno, la historia los juzgará. Demuestra que les interesan, o sea, que tienen intereses políticos y económicos, y no un compromiso con el país, porque la realidad es que después de todo esto que has comentado, de otras cosas que van saliendo a la luz pública, pues eran políticos corruptos, ligados a empresarios corruptos, porque decía Carlos Martínez de Infonavit, pues no, esos son empresarios, porque no arriesgan, no invierten, o sea, quieren todo hecho a modo, ¿no? Pero bueno, con este tipo de poderes económicos, de poderes de intereses políticos, pues por supuesto que están enojados, quieren volver a ese país de la impunidad, del negocio. Pero bueno, yo creo que afortunadamente la ciudadanía está despierta, hay una revolución de conciencia, y espacios como estos esperemos abone a eso, a que se conozca de viva voz de quienes son protagonistas de esa transformación. Y quizás para ir cerrando, Zoe, ¿cómo imaginas o cuál es el plan que tiene el presidente para ir cerrando este primer sexenio? Yo creo que la cuarta transformación amerita un largo rato para cimentar esa patria que estamos soñando, pero ¿cómo se está planteando cerrar en términos de salud? Bueno, en el caso del IMSS, ese sexenio, con la claridad de que la pandemia, pues evidentemente aminoró, o más bien agrandó los tiempos, dificultó, etcétera, pero bueno, el plan, creo que es algo que admiramos de Andrés Manuel, o sea, a pesar de que atiende temas que no estaban, por supuesto, en nuestros planes, pues él está pues muy enfocado en que en estos 6 años se logre, como tú decías, no solo esos compromisos de campaña, sino el proyecto de nación que fue construyendo con miles de personas en los más de 30 años de lucha que tiene como un luchador social y ahora como presidente de la República. Mira, yo creo que por un lado, en apostarle justo a la consolidación de instituciones nuevas, la Guardia Nacional, instituciones que ya llevaban tiempo justamente como el Seguro Social, pero volverle a apostar a que sea el Estado el encargado de temas que si se sueltan al mercado pueden poner en riesgo la vida de personas. Hace un tiempo estuve en un debate con un exsecretario de Salud de Fox, y él decía, la pandemia es el éxito de la ciencia y el fracaso de la política. Y le dije, no, la política fue la que estuvo al frente, los políticos, las instituciones, el gobierno. Fue el éxito del mercado voraz, salvaje, que nunca se puso del lado de la gente que estaba padeciendo y no teniendo cómo resolver. Entonces, primero, fortaleciendo esas instituciones, como en este caso como el Seguro Social, haciendo las inversiones donde se necesitan. Te pongo un ejemplo, muchas veces en el IMSS se decía, es que no hay médicos, y hay veces que el IMSS tiene capacidad para tener atención en fin de semana, pues empezamos a meter médicos y hospitales de tiempo completo que estén dando consulta o que estén haciendo cirugías programadas los fines de semana. Invertir no necesariamente significa construye, no, lo que tenemos, ponerlo al 100, que esté con la mayor productividad. Y creo que en esa lógica, para mí, uno de los momentos claves que han ocurrido en el movimiento y en estos años de gobierno fue la reforma al cuarto constitucional, porque ahí se sientan las bases de lo que entendemos como estado de bienestar, es decir, cómo el Estado garantiza lo mínimo para todos, distribuye de manera equitativa los bienes públicos y entonces cada quien puede construir en libertad sus proyectos de vida. En esa lógica, ahí están el programa de adultos mayores, esta pensión universal no contributiva, ahí está el programa de jóvenes con becas para que no deserten de la educación media y
la media superior, la parte de discapacitados. Y lo que nos hacía falta quizá era el componente de salud. Y ese es el que se está construyendo en este momento desde el seguro social, es decir, la salud para los que no tienen seguridad social, que esa es una gran deuda que tenemos que corregir. Muchas personas que trabajan, que le aportan a la economía, pero que no están en una relación obrero-patronal, como se le conoce tradicionalmente, así que no están en una empresa, se cree que todos son informales, y no es así, son independientes, trabajan por su cuenta. Y de las cosas que estamos haciendo es abrir para que puedan tener seguridad social, una seguridad social accesible y completa, es decir, con todos los seguros, no solamente la parte de atención médica, sino también la pensión, porque somos una generación post reforma de la Afore. Nosotros ya nos vamos a jubilar con condiciones diferentes a nuestros padres o a los que estuvieron antes. Entonces, esa parte de hacerlo desde el seguro social es el esfuerzo más importante después de la pandemia, junto con un elemento que es fundamental, la prevención, la parte radicalmente preventiva. Durante el Seguro Popular, de las grandes herencias casi malditas que nos dejó, fue que se concentraba en lo curativo. Entonces el Seguro Popular decía, el fondo de gastos catastróficos te cubre por 700 enfermedades muy graves, que son catastróficas para la economía de una familia. Sí, pero dejó de hacer todo lo que se tiene que hacer antes para que esa enfermedad no llegue. Es decir, el 80% de los padecimientos se pueden evitar. Son padecimientos del modelo neoliberal, incluso de consumo. O sea, son temas que tienen que ver con la precarización del ingreso, la falta de tiempo de las personas en el trabajo, el tema de alimentación, la permisividad que hay con las bebidas y con algunos alimentos que causan enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, regresar la lógica no de la enfermedad, no tener sistemas de enfermos, sino de gente sana que se cuida y que en el caso que necesita una atención por un parto, por una cesárea, por un accidente o por una enfermedad, también esté la parte curativa. Mira, pensar que la salud se resuelve con muchos hospitales es pensar como que la seguridad se resuelve con muchas cárceles, ¿no? O sea, dices, oye, hay mucha inseguridad, pon una cárcel para que entonces no me da. No, hay que, lo dice el presidente, hay que ir a las bases, a las razones, al origen, y en este caso es igual, es un tema preventivo. Entonces, con ese brazo, que además es la columna vertebral del Seguro Social, el médico familiar, la consulta de la persona sana, la que va sano a consultar cómo estoy para poder ver si una mujer se quiere embarazar, el seguimiento de ese embarazo, o poder prevenir algunas enfermedades que a veces tenemos cargas congénitas que las generan, pero también en un solo sistema, en el sistema del IMSS para la población sin seguridad social, en algo que nació en el 79 y que afortunadamente como que silenciosamente se quedó y no lo tocaron los liberales, que es el IMSS Bienestar, el Coplamar como se le conoce. Estamos en un proceso que además es con los gobiernos estatales. Afortunadamente hoy, pues en la elección del año pasado, muchos compañeros tuvieron éxito y están en este mismo proceso, y estamos seguros que para cuando acabe el año ya habrán sido muchos estados. Ya hemos firmado con Nayarit, con Colima, con Tlaxcala, y algo bien importante, nunca, porque ese fue un gran error de la reforma educativa también, pensar que el problema de la educación eran los profesores, ¿no? Y las profesoras. Entonces había que criminalizarlos, había que evaluarlos y había que irse contra ellos. Esto no tiene nada que ver con el personal. Al personal de salud de los estados lo respetamos, lo reconocemos y les vamos a garantizar no solo sus derechos laborales, sino mejorar sus condiciones laborales y una decisión libre a partir de ellos. Entonces, ese es el proceso posterior a la pandemia. Yo soy un convencido de algo. Vivir una pandemia puede ser el peor escenario para una institución de salud pública. Pero el segundo peor escenario es vivir la pandemia y no aprender nada. Claro. Y regresar a como estábamos antes. Y decir, no, pues no pasó nada. Y la nueva normalidad es la vieja normalidad. No, la nueva normalidad debe significar hacer cosas diferentes. Y en eso estamos trabajando en el IMSS. Y a paso acelerado. Muchas gracias por tu tiempo, por tu trabajo. Al proyecto de la transformación al país, que al final yo creo que trascenderá más allá de lo que hoy la oposición pueda hacer o decir. Este proyecto que estamos inventando lo estamos haciendo desde el amor, desde el servicio, y eso sin duda, además de la satisfacción propia y colectiva, yo creo que trasciende históricamente. Entonces agradecerte eso. No, muchas gracias. Y bueno, si quisieras decir algún último. Pues nada más que estar aquí en Chiapas contigo y con mira, este escenario, pues es de las cosas que realmente nos motiva a seguir. Honestamente,
cuando uno trabaja con el licenciado López Obrador y ve la entrega y la pasión que tiene y las horas de esfuerzo, de dedicación que tiene, uno no puede parar, uno no puede quedarse atrás, no puede irse a la cómoda, y algo que creo que es clave para todos los que forman parte del movimiento: hay que hacer las cosas no porque sean cómodas, hay que hacer las cosas porque sean correctas, y a veces ese camino es espinoso, difícil, duro, y lo llaman uno loco y va uno a contracorriente, pero a la postre la justicia y la verdad llega y van a estar tranquilos. Entonces hay que seguir sumando y sumando voluntades para que esto dure y dure por muchos años más. Hemos sentado las bases, pero ahora hay que construir ese gran edificio de la transformación de la vía pública del país. Y así será. Así será. Gracias, Citlali. Todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Por el bien de todos, primero los pobres.